tóxicos. Nuestro grupo está conformado por Nayeli Semina, Miguel Ángel Caicedo, Oscar Eduardo Delgado, Indy Yujaira Arroyo García y Daira Alessandra Mosquera. Plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan las plantaciones agrícolas. Características de los plaguicidas: solubilidad en el agua, tendencia de absorción, persistencia en el medio ambiente. Composición de los plaguicidas. En la composición del plaguicida debemos diferenciar materia activa, es lo que realmente produce la acción del plaguicida; materiales inertes, facilitan el reparto o disminuyen la toxicidad; adyuvantes o coadyuvantes, ayuda a que el producto sea más eficaz modificando las propiedades físicas y químicas de la materia activa. Adictivo, tiene diversas funciones como antiapelmazantes, colorantes, repelentes olorosos, entre otros. Efectos de plaguicida en el ser humano y en el ambiente. En el ser humano, los plaguicidas entran en contacto con el hombre a través de todas las vías de exposición posibles: respiratoria, digestiva y dérmica, pues estos pueden encontrarse en función de las características en el aire inhalado, en el agua y en los alimentos. Los efectos que pueden causar en el ser humano son irritación en la piel y en los ojos, mareos, visión borrosa, dificultad respiratoria, diarrea, cefalea y cáncer. En el ambiente, los restos de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para el sistema biótico, animales, plantas principalmente, y abiótico, que son suelo, aire y agua, amenazando su estabilidad y representando un peligro en la salud pública. Factores que influyen en la toxicidad de los plaguicidas. Según su propia característica química, toxicidad inherente, cantidad de dosis tóxica, dosis mínima necesaria para producir efectos tóxicos, tipo de efecto tóxico y gravedad del mismo. ¿Cuáles son las fuentes de exposición de origen laboral? Los agricultores y las personas del entorno están expuestos a los plaguicidas en muchas situaciones por el uso de estos productos. Ejemplo: mezclado, carga, aplicación, que es el rozamiento, venta, transporte y almacenamiento, mantenimiento del equipo, reingreso en el área tratada y derrames. Metales. Los metales son los elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor, que exhiben y brillo característico, y que con la excepción del mercurio resultan sólidos a temperaturas normales. Características: tienen alta densidad, tienen baja electronegatividad, se oxidan con facilidad en contacto con el agua. Composición de los metales. Generalmente todos los metales pueden clasificarse como ferrosos, no ferrosos y aleaciones. En el grupo de los metales ferrosos están compuestos principalmente de hierro. Los no ferrosos son metales que no contienen nada de hierro, como componentes como son aluminio, cobre, plomo, zinc, estaño, plata y oro. Aleaciones. Una aleación es un metal nuevo que está formado mezclando dos metales. Dos más metales, no parece un caballo. Efectos de los metales en el ser humano y en el ambiente. En el ser humano, plomo afectan el sistema de hemoglobina, las articulaciones y el sistema nervioso, cefalea y náuseas. Mercurio, las intoxicaciones con el mercurio producen temblores, irritabilidad, insomnio, gingivitis, alteraciones psicológicas, abortos espontáneos. En el ambiente, cuando se abandonan metales como el plomo, mercurio, arsénico, cromo, cadmio, níquel, zinc, etc. Los tóxicos en el ambiente, contaminante en el suelo, y se acumulan en las plantas y en los tejidos orgánicos. Factores que influyen en la toxicidad de los metales. Interacciones con los metales esenciales, formación de complejos entre metales y proteínas, edad y etapa del desarrollo, factores del estilo de vida, forma o especie química, estado inmunitario del huésped.
¿Cuáles son las fuentes de exposición de origen laboral en los metales? En la actualidad, la exposición a elementos metálicos se produce de forma específica en la actividad laboral, pero además la población general entra en contacto con ellos a través del agua, los alimentos y el ambiente. Un gran número de actividades industriales implica la manipulación de metales. Entre ellas hay que destacar la minería y las industrias de transformación, funciones y metalurgia en general. Actividades específicas producen riesgos mayores frente a determinados elementos, como la exposición al plomo en las empresas de baterías o exposición al mercurio en las operaciones de electrolisis. Los trabajadores dentales han recibido exposición al berrilio, mercurio y níquel. Niebla. Gases. Son sustancias que son gaseosas a temperatura a presión normal de 25 grados centígrados. El gas es el estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio, a diferencia de los sólidos y de los líquidos que sí la tienen. Características de los gases: expansibilidad, compresibilidad, densidad, miscibilidad, masa y presión. Efectos de los gases y vapores tóxicos en el ser humano y en el ambiente. En el ser humano, por monóxido de carbono se puede generar dolores de cabeza cuando es en pequeñas cantidades y la muerte cuando en casos extremos. Por hidrocarburos puede generar cáncer, alteración genética y afectación cardíaca. En los óxidos de nitrógeno produce irritación en los pulmones y bajan las defensas del cuerpo. En el ambiente, los gases contaminantes son elementos que, concentrados en altas cantidades en la atmósfera, generan riesgos y problemas al medio ambiente para los seres vivos. Entre los gases contaminantes más habituales podemos citar los siguientes: fluoruro, fluorocarbonos, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, dióxido de azufre y metano, ozono. Vapores tóxicos. Son sustancias que por inhalación prolongada produce diferentes efectos y consecuencias en la salud del ser humano, desde pérdida del conocimiento hasta efectos que al no ser atendido a tiempo puede producir la muerte. ¿Cuáles son las fuentes de exposición de origen laboral en los gases y en los vapores tóxicos? Por absorción, generalmente a través de la piel, y puede ser también provocado por inhalación. Diferencia entre los gases y vapores tóxicos. La diferencia entre ambos reside en el hecho de que un gas se encuentra en un estado en condiciones normales, mientras que el vapor es la forma gaseosa de cualquier otra sustancia cuyo estado original puede ser líquido o sólido. Compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. Se encuentran fácilmente en vapores o gases y junto con el carbono. Contienen elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Composición. Compuesto extremadamente peligroso para la salud: benceno, cloruro de vinilo y 1 y 2, dicloroetanol. Compuesto de clase A, lo que puede causar daño significativo al medio ambiente. Compuesto de clase B, tiene menor impacto en el medio ambiente. Efectos de los compuestos orgánicos volátiles en el ser humano y en el ambiente. En el ser humano, irritación en los ojos y vías respiratorias, cefalea, alergia, disminución de la función pulmonar. En el medio ambiente, alteraciones de las funciones fotosintéticas de las plantas. ¿Cuáles son las fuentes de exposición de origen laboral? Algunas de las actividades donde es posible que se den emisiones de COD son pinturas y barnices, e industrias donde se usen estos: industria
siderúrgica, industria de la madera, industria coméstica, industria farmacéutica. Compuestos orgánicos persistentes. Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias que poseen propiedades de persistencia en el medio ambiente, bioacumulación, alta toxicidad y capacidad de transportarse a la larga distancia desde la fuente emisora. Y posee algunas características como son químicas, físico-químicas, persistencia, movilidad ambiental, bioacumulación. La composición de los compuestos orgánicos persistentes, su compuesto es orgánico casi en su totalidad, sintético, es decir, fabricado por el hombre. Efectos tóxicos de los compuestos orgánicos persistentes en el ser humano y en el ambiente. En el ser humano, daños que causa diferentes tipos de cáncer y tumores, malformación congénita, desgaste en el sistema nervioso y hormonal, mal funcionamiento del sistema inmunológico, problemas relacionados con reproducción, alergia. En el ambiente, son las que muestran una alta persistencia en el medio ambiente debido a que presentan una resistencia a la degradación por procesos naturales y en ocasiones permanecen en el ambiente por décadas, lo que hace una contaminante por consecuencias a nivel mundial. ¿Cuáles son las fuentes de exposición de origen laboral de los compuestos orgánicos persistentes? Los más dañinos son altrina, difenilo policlorada. No, por eso no quería seguir. ¿Cuáles son las fuentes de exposición de origen laboral de los compuestos orgánicos persistentes? Los más dañinos son aldrina, vinilo, policlorados, dioxinas y son provocados por en la industria eléctrica, en la industria plástica y pintura, en el reciclado de materiales, en la fabricación de papeles. Compuestos inorgánicos e hidrocarburos y sus derivados. Compuestos inorgánicos son aquellas cuya composición no gira en torno al carbono y el hidrógeno, sino que involucra diversos tipos de elementos, casi todos los conocidos en la tabla periódica. Hidrocarburos son compuestos binarios de carbono e hidrógeno. Son sustancias muy apolares y por lo tanto no son miscibles con el agua y sí con disolventes orgánicos como el cloroformo y el té. Características de los compuestos inorgánicos, hidrocarburos y sus derivados. Las características para identificar un contaminante inorgánico son: se forma por composición de todo el sistema periódico menos del carbono. Predominan en el enlace iónico. No existen en la concentración. Por lo general no arden, resisten temperaturas elevadas, son sólidos solubles en el agua, se ionizan y conducen la electricidad. Efectos tóxicos de los compuestos inorgánicos, hidrocarburos y sus derivados en el ser humano y en el ambiente. En el ser humano, la presencia de cantidades excesivas en el agua pueden provocar en los lactantes efectos mortales, la cianosis, y en el adulto, nitrosamina cancerígenas. Respirar niveles altos causa dolor de garganta o irritar los pulmones, ingerirlo produce la muerte y al tener contacto en la piel causa enrojecimiento en la piel. En el ambiente, no se destruye, solo cambia de forma. Cuando está en el aire se deposita en el suelo, se disuelve en el agua.